La historia de Brian Shaffer comienza como muchas otras historias que parecen no tener nada fuera de lo normal. Brian era un joven estadounidense de 27 años, estudiante de medicina en la Universidad Estatal de Ohio, inteligente, carismático, simpático y apasionado por la música. Muchos de sus amigos lo describían como alguien alegre, con un futuro prometedor y un gran corazón. A simple vista, nada parecía indicar que su nombre quedaría grabado para siempre en la lista de desapariciones más desconcertantes e inexplicables de la historia moderna. El 31 de marzo de 2006 comenzaba el receso de primavera, conocido como Spring Break. Brian había terminado sus exámenes universitarios y después de semanas de estudio intenso, tenía planeado relajarse, salir con amigos y disfrutar del descanso. Esa noche, había quedado con su amigo William Florence, a quien todos llamaban Clint, para salir a tomar unas copas por la ciudad. La idea era visitar varios bares en Columbus, Ohio, como lo hacían muchos jóvenes en esa época del año. Horas antes, Brian había hablado con su novia, Alexis Wagoner. Ella no estaba en la ciudad, pero tenían planes para viajar juntos a Miami en unos días. Era un viaje especial. Algunos decían que Brian tenía pensado pedirle matrimonio durante esa escapada. Su relación era estable, y todo parecía indicar que Brian tenía planes de futuro tanto en lo personal como en lo profesional. Esa noche, Brian cenó con su padre y luego se reunió con su amigo Clint. Más tarde, se les unió un tercer amigo, Meredith Reed, quien los llevó en coche a uno de los bares. Según los testimonios, Brian estaba alegre, relajado, disfrutando de la noche como cualquier joven lo haría. No mostraba señales de preocupación, ni comportamientos extraños. Nada parecía estar mal. El grupo visitó varios bares y finalmente terminaron en el Ugly Tuna Saloon, un bar muy popular entre estudiantes universitarios. Aquí es donde la historia comienza a tomar un rumbo inquietante. Brian fue captado por las cámaras de seguridad entrando al bar a las 1:55 de la madrugada. La cámara lo muestra subiendo por una escalera mecánica y entrando al lugar. Esa es una de las últimas imágenes que se tienen de él. Dentro del bar, Brian habló con varias personas, tomó algunas bebidas, conversó con 2 mujeres y, según algunos testimonios, parecía estar tranquilo. A las 2 de la madrugada, llamó a su novia y le dijo que la amaba. Fue una llamada corta. Nada parecía fuera de lo normal. Minutos después, Brian se separó de sus amigos dentro del bar. Clint pensó que había salido a hablar con alguien, o quizá a tomar aire. No le dieron importancia. La música era alta, el lugar estaba lleno, y era común perderse de vista entre la multitud. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que Brian no volvería a aparecer. Cuando el bar cerró, Clint y Meredith esperaron a Brian fuera, pero nunca salió. Lo buscaron dentro, preguntaron a desconocidos, pero no había rastro de él. Pensaron que quizá había vuelto a casa por su cuenta. No estaban preocupados todavía. Ellos no lo sabían, pero desde ese instante, Brian había desaparecido. Más tarde, cuando la policía revisó las cámaras de seguridad, encontraron la grabación que lo mostraba entrando al bar. Sin embargo, nunca encontraron una imagen de él saliendo. Y lo más desconcertante es que había solo una entrada y una salida principal, ambas vigiladas por cámaras. ¿Cómo es posible que un hombre entre a un bar lleno de gente, bajo cámaras de vigilancia, y desaparezca sin dejar ni una sola imagen de salida? Ese fue el comienzo del misterio. Cuando los amigos de Brian se marcharon del bar aquella madrugada, no imaginaron que lo habían visto por última vez. Pensaron que se había ido antes o que habría tomado un taxi.
algo habitual para evitar caminar a altas horas de la noche. No había señales de alarma, pero al día siguiente, Brian no contestó llamadas, no respondió mensajes y no apareció en su casa. Nadie sabía dónde estaba. La preocupación creció cuando su novia, Alexis, intentó comunicarse con él y tampoco obtuvo respuesta. Para ella era completamente extraño. Ambos hablaban todos los días. Estaban planificando su viaje a Miami y tenían una relación estable. Era impensable que Brian desapareciera sin dejar rastro ni explicación. Fue entonces cuando decidió alertar a su familia. Su padre, Randy Schaffer, intentó localizarlo desesperadamente. Revisó hospitales, comisarías, incluso habló con vecinos y amigos. Nadie sabía nada. La última vez que alguien lo había visto con certeza era en el Ugly Tuna Saloon. Fue entonces cuando las autoridades decidieron revisar las cámaras de vigilancia del lugar. Lo que encontraron fue tan desconcertante como inquietante. Las cámaras mostraban claramente a Brian entrando en el bar a la 1:55 de la madrugada. Se le veía conversando, aparentemente tranquilo, vestido con una camiseta de manga corta, jeans y zapatillas. Sin embargo, no había ninguna imagen de Brian saliendo. Las cámaras cubrían todas las entradas y salidas, y ninguna captó su salida. Era como si se hubiera desvanecido dentro del edificio. Los investigadores pensaron que quizá había salido disfrazado, o que había escapado por una puerta trasera sin cámaras. Pero ese bar, ubicado en un segundo piso, tenía solo 2 vías de acceso: la entrada principal, vigilada por cámaras, y una salida de emergencia, que no había sido utilizada esa noche. Además, para salir por esa ruta, habría sido necesario activar una alarma, y esa alarma nunca sonó. Las autoridades realizaron un registro exhaustivo del bar y del edificio. Revisaron baños, almacenes, conductos de ventilación, cámaras frigoríficas e incluso zonas ocultas. No había ningún rastro de Brian, ninguna prenda, ningún objeto, ninguna señal. Lo habían visto entrar, pero nunca lo vieron salir. El misterio comenzaba a tomar forma. ¿Cómo desaparece alguien en un lugar cerrado, vigilado y lleno de gente? Era posible que existiera una ruta desconocida. ¿Alguien lo ayudó? ¿Se escondió voluntariamente? A medida que pasaban los días, comenzaron a surgir hipótesis. Algunos creían que había sufrido un accidente dentro del bar y que el personal lo encubrió. Otros pensaban que pudo haberse escondido voluntariamente y escapado cuando nadie lo vio. Pero la policía no encontró evidencia que apoyara ninguna teoría concreta. La familia de Brian estaba destrozada. Su madre había muerto de cáncer años antes, y Brian había sido muy cercano a ella. Su padre, Randy, no descansó un solo día buscándolo. Pegó carteles, organizó búsquedas y habló con medios de comunicación. Llegó a decir que sentía que su hijo seguía vivo en algún lugar. Mientras tanto, su novia Alexis seguía llamándolo todos los días, aunque su teléfono nunca volvió a sonar. Durante semanas guardó la esperanza de recibir un mensaje, una señal, una explicación, pero nada ocurrió. El silencio se convirtió en parte del misterio. Los expertos en criminología comenzaron a interesarse por el caso. La desaparición de Brian no era común. No se trataba de una fuga voluntaria, ni de un secuestro típico, ni de un simple accidente. Era un enigma envuelto en una paradoja. Alguien que había entrado a un lugar público, pero que jamás había salido. Y lo más inquietante, nadie lo había visto desaparecer. Con los medios de comunicación cubriendo el caso, comenzaron las especulaciones. Algunas lógicas, otras completamente fuera de lo común. Pero todas tenían algo en común. Intentaban explicar lo inexplicable.
Así comenzaba uno de los casos más fascinantes y desconcertantes de los últimos tiempos. Con el paso de los días comenzaron a surgir preguntas que buscaban entender no solo cómo desapareció Brian, sino por qué. Las autoridades comenzaron a investigar si él podría haberse marchado voluntariamente, si estaba bajo presión emocional o atravesando algún estado mental complejo. Para muchos, la respuesta podía estar en su vida personal, no solo en los hechos captados por las cámaras. Se supo que Brian acababa de atravesar una pérdida significativa. Su madre había fallecido recientemente, víctima de una larga enfermedad. Brian estaba profundamente afectado por este acontecimiento. Aunque ante sus amigos aparentaba llevarlo con entereza, algunos cercanos afirmaron que estaba más triste y pensativo de lo que solía mostrar en público. Sin embargo, otros aseguraron que, a pesar del dolor, seguía funcionando con normalidad, estudiando medicina, saliendo con amigos y haciendo planes para su futuro. Su novia, Alexis, era uno de sus principales apoyos. Ambos tenían planes para viajar a Miami solo unos días después de la noche en que desapareció. Se trataba de un viaje muy esperado, e incluso se especulaba que Brian podría pedirle matrimonio. ¿Abandonaría a alguien una vida tan encaminada justo antes de un momento tan especial? Para muchos, aquello descartaba la posibilidad de una desaparición voluntaria. A nivel psicológico, algunos expertos plantearon la posibilidad de un episodio disociativo. Este tipo de crisis puede ocurrir cuando una persona atraviesa un fuerte estrés emocional, aunque no dé señales evidentes. En casos raros, quienes lo padecen pueden huir, ocultarse e incluso vivir bajo una nueva identidad, sin recordar completamente su pasado. Sin embargo, este tipo de episodios no suelen mantenerse indefinidamente, y menos aún sin que la persona deje algún rastro o reaparezca con el tiempo. Otra teoría sugería que Brian pudo haber sufrido una crisis emocional o mental no detectada, provocada por la acumulación de estrés, la presión académica, la muerte de su madre y la inminente responsabilidad de su carrera médica. Pero esta teoría chocaba con los hechos. Brian se mostraba tranquilo, social, con planes firmes y con un círculo afectivo sólido. No se había aislado, no había mostrado comportamientos erráticos y su actividad telefónica y bancaria no mostró señales de fuga planificada. Conforme la policía avanzaba, también comenzaron a descartar un homicidio dentro del bar. Las autoridades revisaron cada rincón del edificio, sin encontrar sangre, ropa, restos o evidencia de violencia. Tampoco había registros de personas entrando o saliendo con objetos sospechosos. No había señales de encubrimiento. Eso hacía casi imposible que Brian hubiera muerto dentro del lugar sin dejar una sola prueba. Entonces surgió otra pregunta crucial. Si no salió por las puertas vigiladas, ¿pudo haber salido por zonas internas del edificio en renovación, ductos de mantenimiento o alguna ruta no registrada? Algunos sostuvieron que había obras en curso y que en teoría podría haber salido por una salida alternativa. Pero esa hipótesis nunca fue confirmada. Las zonas internas estaban vigiladas y revisadas, y los registros no mostraron movimiento alguno relacionado con Brian. A medida que descartaban teorías, el misterio se hacía más profundo. La lógica se agotaba. Cuanto más se investigaba, menos sentido tenía todo. Ni fuga voluntaria, ni suicidio, ni homicidio oculto, ni accidente. Solo un vacío. El vacío de pruebas, de rastros, de explicaciones. Lo más desconcertante de este caso no era solo la desaparición, sino la forma en que ocurrió. En un lugar público, vigilado, lleno de testigos y sin dejar ni una sola evidencia. No desapareció en un bosque remoto, ni en una carretera solitaria, ni en un país extranjero. Desapareció en un bar,
un espacio cerrado y controlado. Y aún así, nadie lo vio salir. Y así, el caso pasó de ser una desaparición a convertirse en una auténtica paradoja moderna. Si había algo que debía resolver el misterio de la desaparición de Brian Shaffer, eran las cámaras de seguridad. Aquella noche, el Ugly Tuna Saloon estaba ubicado en la segunda planta de un edificio comercial. La entrada principal era accesible por una escalera mecánica, la cual contaba con una cámara enfocada hacia arriba, registrando con claridad a todos los que entraban o salían. La policía revisó horas y horas de grabaciones. En las imágenes se veía con claridad cómo Brian entraba al bar a la 1:15 de la madrugada, acompañado de sus amigos. Se observaba cómo reía, cómo conversaba, cómo subía las escaleras. Todo parecía normal, pero lo que nadie vio jamás fue a Brian saliendo. Entre las 2 de la madrugada y las 2:10 de la madrugada, se captó a sus amigos saliendo del lugar. Ellos esperaron un rato afuera, asumiendo que Brian no tardaría. Pero nunca apareció. Pensaron que quizás se había marchado por otro lado y se fue a casa. Lo llamaron. No respondió. Lo intentaron al día siguiente y aún así, nada. Cuando la policía revisó las imágenes de salida, no había rastro de él. Se analizaron minuciosamente todos los registros, incluso fotograma por fotograma. El sistema era relativamente moderno para la época. Las cámaras estaban funcionando correctamente, y ahí estaba el verdadero misterio. Nadie se desvaneció frente a las cámaras, pero alguien desapareció sin ser captado por ellas. La investigación entonces planteó otro escenario. Si Brian no salió por la entrada principal, ¿había otra manera de salir del bar? Técnicamente, sí. El Ugly Tuna tenía una puerta trasera, pero esa salida estaba bloqueada esa noche debido a remodelaciones en el edificio. Además, incluso si alguien hubiera llegado allí, esa ruta también estaba vigilada por una cámara. No había forma de cruzar ese punto sin ser visto. Se habló de ductos, de huecos en obras, de zonas sin luz o sin vigilancia. Pero las autoridades fueron contundentes. Todas fueron investigadas. No había ninguna salida alternativa libre. Al menos no una que pudiera ser usada sin dejar pistas o exponerse a peligros mayores, como caídas o zonas con acceso restringido. Aún así, algunos investigadores independientes consideraron que la policía pudo haber pasado por alto pequeños espacios o rutas temporales. Especulaciones, nada más. El edificio fue revisado varias veces, desde los locales vecinos hasta sótanos, almacenes, tejados y túneles de servicio, aunque oficialmente nadie confirmó que existieran. Perros rastreadores recorrieron el lugar sin detectar ningún rastro biológico. Ni un zapato, ni una prenda, ni manchas de sangre, ni señales de una pelea. No había indicio de accidente, ni de caída, ni de escondite. Nada. Entonces surgió una de las primeras teorías inquietantes. ¿Podría Brian haberse disfrazado? ¿Haber salido con otra ropa? Una gorra, gafas, capucha. Pero esa teoría también se derrumbó. Las cámaras registraron a todos los que salieron, incluso con bajo ángulo y resolución, y su rostro nunca apareció, ni siquiera entre grupos grandes o personas con prendas similares. Hay un dato que pocos conocen. Una de las cámaras rotaba lentamente de un lado a otro. Algunos sostienen que durante los segundos en que la cámara no apuntaba a la salida, Brian podría haber escapado. Pero la policía afirmó que esos lapsos eran mínimos y que aún así habría quedado captado al menos parcialmente en otra toma. Sin embargo, esa teoría sigue siendo debatida hoy. Con el tiempo, el bar cerró definitivamente. Algunos testigos, años después, dijeron que ese edificio les daba mala sensación.
Otros aseguraron que la desaparición lo marcó para siempre. Pero lo cierto es que, entre la última imagen de Brian entrando y el hecho de que jamás se le vio salir, se había formado uno de los enigmas más desconcertantes de la historia moderna. En un lugar vigilado, con decenas de personas, cámaras funcionales y una sola salida activa, un joven desapareció sin dejar rastro. Es como si el edificio se lo hubiera tragado. Pero incluso cuando las cámaras no pudieron explicar lo que ocurrió, algo o alguien sí pudo haberlo visto. Las personas que estaban allí esa noche. Si las cámaras no habían ofrecido respuestas, tal vez las personas sí. Aquella noche, el bar estaba lleno. Había estudiantes, músicos, trabajadores de la zona, parejas, turistas y empleados. La policía se enfocó especialmente en los amigos que habían estado con Brian. William Florence, su compañero de universidad y amigo cercano, y Meredith Reed, una amiga común. Ellos fueron los últimos en verlo con vida. William declaró que después de entrar al bar, estuvieron juntos tomando algo, conversando y saludando a otros conocidos. Cerca de la 1:30 de la madrugada, Brian se apartó del grupo para charlar con dos mujeres cerca de la barra. Ellas confirmaron que hablaron con él, que parecía relajado y de buen humor, pero que no vieron hacia dónde fue después. Minutos después, cuando William y Meredith decidieron marcharse, enviaron un mensaje a Brian diciéndole que lo estaban esperando abajo, fuera del bar. Nunca respondieron. Lo esperaron unos minutos y al no verle supusieron que se había ido a casa. Nadie imaginó que ese sería el último momento en que alguien creería haber estado con él. El interrogatorio se hizo más riguroso. Si Brian no apareció en las cámaras, ¿por qué sus amigos tampoco lo vieron salir? Tal vez sí lo vieron, pero no dijeron toda la verdad. La policía registró sus móviles, sus horarios, revisó sus versiones y les sometió a polígrafo. Ambos pasaron la prueba. William, el mejor amigo de Brian, respondió todo de forma cooperativa. Nunca fue considerado sospechoso. Meredith, aunque también fue descartada, despertó ciertas dudas en algunas personas. Su móvil recibió una llamada desde el número de Brian semanas después de su desaparición. Un evento que la policía describió como extraño, pero técnicamente posible debido a reactivaciones automáticas de red o rebotes de señal. Aún así, el hecho generó especulaciones sobre si alguien tenía su teléfono o si éste había sido encendido deliberadamente. Nada pudo confirmarse. Los camareros del bar fueron entrevistados. Dijeron que Brian no parecía alterado. No estaba borracho. Se comportaba tranquilo. Los vigilantes no reportaron conflictos, peleas ni comportamientos extraños. No hubo incidentes esa noche, según todos los informes. Pero entonces surgió una pregunta inquietante. ¿Y si alguien dentro del bar sabía algo más? ¿Y si alguien lo vio salir por un lugar no registrado? Algunos clientes declararon haberlo visto caminar hacia un pasillo oscuro cerca de la zona de servicio. Otros aseguraron que lo vieron subir nuevamente a la zona de baños. Pero ninguna de esas declaraciones coincidía entre sí. Ninguna permitió trazar un recorrido final. La policía entrevistó también a los trabajadores de los locales cercanos, aunque ninguno había oído o visto nada esa noche. Ni un ruido extraño, ni una discusión, ni nadie sospechoso merodeando. Nada. Se interrogó a testigos frecuentes del bar. Algunos mencionaron que el edificio tenía accesos secundarios poco conocidos, usados por personal o por contratistas durante remodelaciones. La policía investigó esa teoría, pero afirmó que, aunque existían pasillos y zonas restringidas, todas tenían sensores, cámaras o terminaban en áreas cerradas. Según informes oficiales, era prácticamente imposible usar esas vías sin ser registrado.
Sin embargo, algunos investigadores independientes creen que ese punto no fue investigado lo suficiente. Algunos sugirieron incluso la idea de una salida temporal, habilitada por obras, que pudo no haber estado vigilada. Pero una cosa es sugerir y otra es probar. Y hasta hoy, nadie ha presentado pruebas de que esa salida existiera como una opción real aquella noche. Con el tiempo, la sospecha dejó de apuntar a los amigos y pasó hacia otra dirección. ¿Y si alguien dentro del bar, alguien desconocido, alguien que nunca fue identificado, había tenido algo que ver con la desaparición? Sin embargo, tampoco había pruebas de un secuestro, ni señales de violencia. Ningún testigo escuchó ni vio nada alarmante. Ninguna persona entre las decenas de presentes aquella noche reportó una situación extraña. Y entonces apareció la pregunta más desconcertante del caso. Si nadie mintió, si nadie lo vio salir, si nadie lo acompañó y si las cámaras no lo registraron, ¿qué ocurrió? ¿Dónde estaba Brian cuando todos lo buscaron? ¿Dónde estaba Brian cuando el edificio fue revisado? En ese punto, el caso dejó de ser simplemente un misterio. Comenzó a convertirse en una pesadilla lógica. Una desaparición sin testigos, sin señales, sin pista alguna. Como si la realidad misma hubiera dejado un espacio vacío por donde alguien pudo salir sin ser visto. Lo más inquietante, nadie volvió a verlo nunca. La desaparición de Brian Shaffer se convirtió rápido en uno de los casos más desconcertantes de Estados Unidos. No solo porque nunca se encontró evidencia significativa, sino porque las teorías que surgieron parecían dividirse entre lo lógico y lo imposible. Si alguien desaparece, siempre hay un rastro, siempre hay algo. En este caso, no. La primera teoría que surgió fue la más común: desaparición voluntaria. Muchos se preguntaron si Brian, en medio del dolor por la reciente muerte de su madre, tomó la decisión de empezar una nueva vida. Había comentado con amigos su deseo de tomar un descanso, viajar, quizás irse a la playa, desconectar del mundo y del estrés de la universidad. Algunos conocidos dijeron que lo habían notado pensativo, distraído, pero nadie lo vio triste o roto emocionalmente. Nunca comentó el deseo de desaparecer, ni existía movimiento financiero que lo sugiriera. No retiró dinero, no cerró cuentas, no vendió nada, no hizo compras significativas y, sobre todo, dejó atrás a su padre, a su novia con la que iba a casarse y su carrera médica en la que era brillante. Desaparecer voluntariamente requería preparación y, en su caso, no hubo ninguna señal. La segunda teoría fue la de un accidente dentro del edificio. Algunas personas creían que Brian pudo haberse quedado atrapado en una zona restringida, tal vez caída en un hueco de construcción o en alguna zona en remodelación. Sin embargo, esto fue descartado más adelante cuando el edificio fue vendido, remodelado completamente y examinado en múltiples ocasiones. Nunca se encontró ningún signo de restos humanos, ropa, objetos personales, ni nada que pudiera relacionarse con él. La teoría del accidente, aunque posible, carecía de pruebas. La tercera teoría fue la del homicidio. Alguien dentro del bar pudo haberlo atacado, tal vez en zonas no vigiladas. Pero incluso si eso hubiera ocurrido, habría habido sonidos, testimonios, manchas, registros, movimientos captados por cámaras, algún rastro. El local completo fue revisado. No se encontró ningún indicio de violencia. Además, la desaparición requeriría no solo cometer el crimen, sino ocultar el cuerpo de alguien en un lugar público, vigilado, sin ser detectado, en apenas minutos. Demasiado arriesgado, demasiado improbable. Otra variante sugería que Brian fue sacado del bar oculto, posiblemente inconsciente, pero cualquier salida requeriría pasar por zonas vigiladas
o calles donde alguna cámara exterior lo hubiera captado. Sin embargo, nadie lo vio. Ninguna cámara externa lo grabó, ni caminando, ni subido en un vehículo, nada. Luego surgió la teoría más inquietante, una salida no registrada. Algunos creían que sí había una salida oculta en la zona de mantenimiento, posiblemente usada por trabajadores, libre de cámaras. Sin embargo, los informes policiales indicaban que esas rutas estaban cerradas, bloqueadas o registradas. Hasta hoy, nadie ha demostrado lo contrario. Y por último, llegó la teoría que muchos rechazan, pero que siempre aparece en casos así: lo inexplicable. Hay quienes creen que hay casos sin explicación tradicional, personas que desaparecen sin dejar rastro, como si hubieran salido de nuestra realidad. No se trata de ciencia ficción, sino de aceptar que hay casos que desafían la lógica. El expediente Dyatlov, el caso de Brandon Swanson, el caso de Lars Mittank, personas que desaparecen como si la realidad tuviera grietas. Esta teoría no busca convencer, solo recuerda que, a veces, lo imposible también ocurre. El caso de Brian Shaffer se encuentra justo en ese borde. Ni hay un crimen, ni hay un accidente, ni hay fuga, ni hay rastro. No es un misterio cualquiera. Es uno que, hasta hoy, sigue resistiéndose a cualquier explicación. Para muchos, el caso de Brian Shaffer no es solo un expediente policial. Es una historia profundamente humana, una historia que habla de esperanza, de angustia, de ausencia y de una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Cómo puede alguien desaparecer sin dejar nada, ni una sola huella? Mientras las teorías se multiplicaban, mientras Internet debatía sobre cámaras, rutas ocultas y conspiraciones, su familia vivía otro tipo de realidad. La realidad de la espera, la del teléfono que nunca suena, la de mirar cada rostro en la calle, preguntándose si ese hombre, varios años mayor, podría ser él. El padre de Brian, Randy Shaffer, se convirtió en el símbolo de esa lucha silenciosa. Nunca dejó de buscar. Llamó a hospitales, contactó con detectives privados, habló con periodistas, revisó informes, recorrió ciudades. No importaba cuántos años pasaran, siempre decía lo mismo: mientras no haya pruebas de lo contrario, mi hijo sigue vivo. En 2008, 2 años después de la desaparición de Brian, ocurrió algo devastador. Randy falleció en un trágico accidente. Fue encontrado sin vida en su propia casa, después de que un árbol cayera tras una tormenta. Amigos de la familia colocaron flores en su tumba. Entre ellas había una nota anónima que decía: Brian, vivo, protección, necesito tiempo. Ese mensaje nunca fue verificado, pero se convirtió en leyenda. Para algunos fue una cruel coincidencia. Para otros, una señal de que Brian podía estar en algún lugar. La novia de Brian, Alexis, también mantuvo la esperanza durante años. Le enviaba mensajes, aunque sabía que probablemente nadie los leería. Cada cumpleaños dejaba encendido su teléfono, solo por si acaso. Nunca recibió respuesta. En 2021, se aplicó inteligencia artificial para simular cómo sería el rostro de Brian con más de 40 años. La imagen se difundió internacionalmente. Fue compartida miles de veces, pero nadie lo reconoció. Ninguna pista surgió de esas simulaciones. Hasta hoy no hay registros bancarios, movimientos de identidad, actividad médica, laboral o digital que indiquen que esté vivo. Pero tampoco hay pruebas de que esté muerto. Y esa es, quizás, la esencia de este misterio. No hay respuestas, no hay cierre, solo preguntas. ¿Qué pasó entre la 1:50 y las 2 de la madrugada del 1 de abril de 2006? ¿Salió por una puerta que nadie vio? ¿Lo sacaron sin que nadie lo notara?
¿Se escondió voluntariamente? ¿O simplemente desapareció? Hay casos que se pueden explicar con lógica. Hay casos que se resuelven con tiempo. Pero hay otros, como este, que parecen estar en un lugar diferente. Un espacio donde la verdad es invisible, donde los hechos no encajan, donde la ausencia es más fuerte que cualquier evidencia. El caso de Brian Shaffer no solo sigue abierto, sigue vivo. Hoy hemos recorrido uno de los casos más desconcertantes de la historia moderna. Un joven estudiante de medicina, con planes, amigos, familia y un futuro prometedor, desapareció sin rastro delante de decenas de personas, dentro de un edificio vigilado, con cámaras, seguridad y testigos. No hay evidencia de fuga, no hay indicios de crimen, no hay rastro digital, ni movimiento financiero, ni hallazgo forense, solo ausencia. Nos quedamos con preguntas que siguen vacías, como puertas que jamás se abren. ¿Cómo desaparece alguien sin dejar siquiera una pista? ¿Qué ocurrió esa noche dentro del bar? ¿A dónde fue Brian Shaffer? ¿Cómo se puede escapar de un lugar donde todas las salidas están vigiladas? Quizás este sea uno de esos casos que no solo nos invitan a pensar, sino a mirar con atención a algo más profundo. El límite entre lo visible y lo invisible, entre lo posible y lo incomprensible. Porque, aunque existen teorías, ninguna puede explicar completamente lo ocurrido. Ninguna logra encajar todas las piezas. Y hay algo inquietante que todos hemos sentido al conocer casos como este. La idea de que hay momentos donde la realidad parece comportarse de forma extraña, donde lo lógico no basta, donde los hechos simplemente no se comportan como deberían. La desaparición de Brian no es solo un expediente abierto, es un recordatorio de que no siempre hay respuestas, que hay preguntas que permanecen, que se resisten. Preguntas que no se resuelven ni con cámaras, ni con tecnología, ni con investigaciones profundas. Preguntas que parecen estar hechas de silencio. Hoy, su caso sigue activo. Cada cierto tiempo, alguien pregunta por él. Alguna pista aparece sin ser concluyente. Alguna teoría vuelve a surgir. Y cada año, en foros especializados, su nombre regresa. Brian Shaffer. El hombre que entró a un bar y nunca salió. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, qué crees? ¿Se marchó voluntariamente? ¿Fue víctima de alguien dentro del bar? ¿Hubo un error en la investigación? ¿O simplemente desapareció de una forma que aún no somos capaces de explicar? Esa respuesta, quizás, solo él la conoce. Si quieres que hagamos más casos como este, si quieres explorar desapariciones reales, misterios documentados, grabaciones inquietantes o expedientes sin resolver, déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que disfrute de los misterios que nadie ha podido resolver. Porque hay historias que no desaparecen, incluso cuando las personas sí.